Y es que estar en la presencia de Dios es lo más precioso que hay, hermanos. Estar en la presencia de Dios nos hace verdaderamente humillarnos delante de Él, porque ante la presencia de Dios hasta la tierra tiembla. Dele ese fuerte aplauso al Señor, amada iglesia. Vamos a entrar en ambiente en esta hora. Y no sin antes darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Da la bienvenida a la madre de nuestro hermano Librado, nuestra hermana Dulce, nuestro hermano Franco. Hay una felicidad en estos hermanos y nuestra hermana de tener a su madre en este lugar. Es una gran bendición. Y así también da la bienvenida a la amiga que nos visita en esta noche, ¿verdad? Que se goce también con la palabra, porque a eso hemos venido. Y qué bueno y maravilloso es que Dios aún nos sigue hablando. Gloria a Dios. Amada iglesia, abra su Biblia. Proverbios capítulo 28. Parece que el tiempo nos ha avanzado un poquito, pero ténganme paciencia, mis amados hermanos, que el propósito es predicar la palabra tal como Dios quiere hacerlo hacia nuestras vidas, porque lo bonito de todo es disponer nuestro corazón y al momento que hablamos con nuestro Dios, decirle: Señor, habla a mi vida, no me digas lo que yo quiero oír, sino lo que tú quieres que yo oiga. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Sé que ya lo tienen, así que le damos lectura a la santa, poderosa y eterna palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos. En esta noche quiero predicar bajo el tema los pecados ocultos. Muchos dirán: ¿por qué ese tema? O cuestiones para ahí. Cuando hablamos de pecados ocultos, quizás podrían ser ocultos para el ser humano, quizá para el hermano o la hermana que tiene a la par, quizá para los líderes, pero hay alguien grande y poderoso que no le podemos ocultar nada, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo escudriña, y así que para Él somos cartas leídas. Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Dice su palabra que aún no está la palabra en nuestra lengua y Él ya la sabe toda. Él es el que conoce todos nuestros pensamientos y discierne las intenciones de cada corazón. Así que ese es el gran Dios al que nosotros le servimos. Es el Dios grande y poderoso que nos llamó cuando estábamos, dice su palabra, muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Él tuvo misericordia de nosotros, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Es importante recordar que Él vino por los enfermos. No vino por los alentados, ¿verdad? Vino por los enfermos, porque los alentados no tienen necesidad de médico. Pero cuando hablamos de los enfermos, dirán: ¿serán enfermos de que están en cama de hospital y situaciones por ahí? No, hermano. Hay enfermedades que no solamente son físicas, sino que también hay enfermedades espirituales en el corazón de muchos, que están como una carcoma, como una polilla ahí que daña la mente y el corazón del ser humano, tanto del que él como que piensa mal de otro, como del mismo, que tal vez por los pensamientos. Es que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Recordemos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, al igual que nuestros caminos. Pero, amada iglesia, el versículo que leíamos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Gloria a Dios. Así que es importante
entender y reconocer que cuando se predica del pecado, no es porque el predicador sabe o hay alguien que está en pecado y viene y quiere decirlo así de esa manera. Sabe que cada vez que se predica la palabra de Dios, lo hacemos bajo el poder, la autoridad y la unción del Espíritu Santo, el que nos ha guiado desde un principio, y Él sabe de qué cada uno tiene necesidad. Así que yo no sé cuál sea su situación, cuál sea su condición, pero esta palabra se predica también para que cada uno de nosotros se haga un autoanálisis. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está caminando delante de Dios? Regularmente cuando se habla del pecado, lo primero que viene a nuestra mente es adulterio, fornicación. Hay tantos pecados, amada iglesia, que si los enumerase quizá saldríamos muy noche de aquí. Pero lo que sí es importante entender y reconocer, que incluso que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No quiere decir que todo sea pecado, pero nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Incluso Dios nos ha dado entendimiento, por lo tanto, siendo seres racionales, ¿verdad?, que entendemos y que hemos transcurrido la vida, muchos quizá una vida de una manera desordenada, quizás sin temor a Dios, otros buscando de Dios cada día a su manera quizás, pero Dios siempre ha estado ahí. Y prueba de ello es que si estás aún con vida, si estás respirando el mismo aire que yo estoy respirando en esta hora, podemos decir, al igual que así como el sol sale para los buenos, también sale para los malos. Pero hay momentos en nuestra vida que es tiempo de hacer cambios importantes. Yo me imagino la madre de mi hermano Franco y hermano Librado se goza al ver a sus hijos sirviéndole al Señor. Y parte de las bendiciones que han sido recibidas, parte de que una madre o un padre aleje preocupaciones de qué estará haciendo mi hijo o qué estará haciendo mi hija, es saber que están haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que el ser humano ande allá perdido en los vicios, en las drogas y en tanto pecado que hay en el mundo, porque verdaderamente, amada iglesia y amigo que me escuchas, el temor de Dios se ha perdido en muchos. Hay gente que quiere como probar a Dios, como retarle, pero hay consecuencias cada que alguien se la quiere pasar de listo, porque Dios no es juguete de nadie. Así que se ven cosas día a día de que Dios siempre está en control de todo. Gloria a Dios. Amada iglesia, el pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado trae muerte espiritual. Y ¿saben qué? Un pecado lleva casi siempre a aquel que ya lo cometió a cometer más pecados. Porque el que ya pecó empieza a perder el temor de Dios. El que ha cometido pecado no se goza. Ya no se goza. Ya no es el mismo aquel que antes levantaba sus manos con toda libertad, adoraba al Señor con gozo, con alegría, con regocijo y daba esos frutos dignos de arrepentimiento, sentía ese valor, ese deseo, esa decisión de honrar a su Dios siempre, pidiendo que le dieran participaciones especiales o siempre estaba ahí al momento de que se le dijese: necesitamos a alguien que vaya conmigo a orar a X lugar o determinado lugar, siempre decía: aquí estoy, yo voy. Pero llega un momento en que se siente que se está engañando solo. Se oye duro esto. Yo sé que mensajes como esto no arrancan aplausos para el Señor, quizá no muchos, pero escudriñese cada uno a sí mismo cómo está su vida para con el Señor.
Yo les digo, muchas veces es difícil y uno no quisiera predicar temas como estos porque sé que a muchos no les agradan, pero mi propósito, mi mayor anhelo es agradar a Dios antes que cualquier persona o lo que sea, sino agradarle a Él primero, porque de esa manera estamos siendo obedientes a lo que Él quiere hacer con nosotros y de nosotros. Porque allí es donde muchas veces chocamos un poquito en cuanto a la obediencia. Y para ser obediente hay que ser humilde. Y si no hay humildad, ¿cómo va a ser obediente? Si no ama al prójimo, si no ama a Dios, ¿cómo va a ser obediente? Entonces, esos son puntos muy importantes. Gloria a Dios. Muchos quieren ver el pecado como algo insignificante, quizá como un simple error por ahí, como una simple falta o que quizás una simple debilidad, dirán algunos. Amada iglesia, pecado es pecado. Eso es así, es pecado. Y no lo podemos camuflajear de ninguna manera. Oh, gloria a Dios. Así que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El pecado separa al ser humano de Dios. ¿Cuántos lo saben eso? ¿Verdad? Entonces, al separarse de Dios, esto resulta en muerte espiritual, que se podría convertir y llegar en determinado momento en una muerte física. Porque muchos, por andar en el pecado, aunque se les aconseje, aunque se les invite a la iglesia, aunque le manden quizás el mejor predicador o cualquier pastor que le visite, aparentan muchos estar recibiendo la palabra y dicen, yo quiero cambiar, yo ya estoy cansado de estar en esto, de estar en lo otro y necesito buscar de Dios. Lo dicen del diente al labio solamente para que aquella persona que les está llevando el mensaje de Dios, y ellos aparentan no estarlo rechazando así a simple vista, pero el corazón está cauterizado. El corazón está prácticamente que el enemigo ha ganado ventaja en sus vidas, y por esa razón, por bonito que se les hable con la palabra o como sea, ellos le entienden, ellos quisieran, pero no pueden, porque están encadenados, están atados. Pero esto no quiere decir que Dios no puede hacer algo por ellos. Claro que sí. Hay que recordar que como nuestro amado Jesucristo es tan caballeroso que Él toca antes de entrar primero, esta persona tiene que abrir su corazón ante Dios, dar los primeros pasos, porque a la fuerza ni la comida es buena. Tiene que abrir su corazón. Al momento de abrir su corazón es allí cuando Dios empieza a obrar en la vida del ser humano. Por tal razón es importante que si alguien quiere cambiar, pero sigue en la terquedad de estar siempre haciendo lo mismo. Yo conozco personas que a veces en un solo mes tienen hasta 3 cortes, metidos en problemas, y aún Dios tiene misericordia de ellos, que a veces hasta sin documentos legales y no han sido deportados. Pero sabemos una cosa, yo digo, Dios tiene un propósito para ti. Se lo digo, Dios tiene un propósito para ti. ¿Qué esperas? Va a haber un día que es cierto, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que tiene compasión por los perdidos, por el borracho, por la prostituta, por el sicario, como se le llame, ¿saben? Pero por el drogadicto, exacto. Pero viene el momento en que Dios va a llegar a esa vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre llega a tiempo. Él llega en el momento justo. Él no se atrasa ni se adelanta, sino que Él llega allí y algo va a hacer. Y si la persona verdaderamente sigue llevándole la contraria a Dios, pues tendrá
su recompensa. ¿Será buena? No lo sé. ¿Será mala? Tampoco. Pero, amada iglesia, decía que el pecado separa al ser humano de Dios. Oh, gloria a Dios. Mientras que nuestro amado Jesucristo, Él nos ofrece y nos da verdaderamente lo que es la salvación y la vida eterna. Él restaura las vidas y yo soy parte de ello porque Él lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchos de ustedes, hermanos, que están aquí y muchos de otras congregaciones que están quizás en otros países. Porque recuerde, no solo somos nosotros. Hay muchos que están peleando la buena batalla para alcanzar ese galardón que Dios nos tiene preparado allá en los cielos. Oh, gloria a Dios. Así que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero ¿qué significa esto? Amada iglesia, quizás aunque si alguien está en pecado, aunque cante bonito, aunque predique bonito, déjeme decirle que Dios no se agrada de eso. Esa alabanza no pasa de ahí del techo. Tal vez nosotros nos podemos gozar, o muchos se pueden gozar al escuchar esa alabanza, pero si ha desagradado a Dios, si ha deshonrado a Dios y está ahí actuando, fingiendo como que está bien con Dios, ciertamente el consejo en esta noche: si no estás bien con Dios, no aceptes privilegios. Esto es lo que el Señor me da que les diga en esta noche. Y se lo digo delante de Dios. No sé de su vida, de la mía sí sé. Así que cada uno escudriñese. Y si esta palabra es para usted, trate de hacer los ajustes necesarios, de cambiar esa manera de vivir y buscar ese acercamiento con Dios, buscar el perdón. Y ciertamente a veces nos cobijamos con la palabra cuando nos dice: hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cierto? Y es cierto, claro que sí. Pero esto no nos da la facultad y esa libertad de que diga: puedo pecar y Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de perdón y Él me va a perdonar. Vuelvo y repito entonces que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, no lo haga, no lo haga. Vuelvo y repito, Dios no puede ser burlado. Dios no es juguete de nadie. Dice su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que el que siembra, dice, para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Sabe que hay muchos que han tomado el nombre de Dios en poco? Y lo que menos quieren hacer es obedecer la palabra de Dios. Lo que menos quieren hacer es obedecer al Dios que nos da la vida, al Dios que cuida de tu familia, al Dios que te ha dado ese empleo que tienes, el Dios que día a día te bendice y te llena de paz, de gozo. Y sabe que qué bonito es vivir en paz, ¿verdad? Muchos, aunque siendo cristianos, dicen: no, pero es que yo no puedo tener paz. Si no puede tener paz, desde que no puede tener a Cristo, porque Cristo es el príncipe de paz. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y Él es el que llena todos los vacíos. En Él hay esperanza, en Él hay respuesta para todo. Gloria a Dios. Pero lo bueno de todo, amada iglesia, que yo sé que hay muchos que sí verdaderamente aman a Dios, que siempre tratan, procuran por todos los medios y luchan grandemente por no desconectarse de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Así que Dios siempre guarda un remanente
un remanente que ama su palabra, un remanente que verdaderamente está esperando la venida de nuestro amado Jesucristo, un remanente que con ansias anhela ir al cielo. Y yo sé que hay muchos, no solamente en este lugar, y qué bueno, amado hermano, esfuércese, sea valiente, no tema ni desmaye, porque Dios está con nosotros e irá con nosotros, así como Él lo ha prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermano y amigo que me escuchas en esta noche, yo quiero decirte que el pecado no es amigo de nadie. El pecado es muerte, el pecado es destrucción, el pecado es desgracia, el pecado te separa de Dios, el pecado corrompe, el pecado te roba el gozo, te roba la paz, te roba la felicidad. Y entre más tiempo tardas de arrepentirte de tus pecados y venir y postrarte delante del Señor, buscar el perdón y reconciliarte con Él, si te has apartado, vas a seguir ahí diciendo tal vez, estoy esperando al Señor. Pero ¿cómo le estamos esperando? Mientras no estés preparado, es mejor que dirías, ojalá que no venga ahorita, pero más te conviene que seas tú quien vengas y te humilles delante de Dios. Humíllate delante de Él, porque dice su palabra que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Y sabe qué bonito esto tan lindo al final que dice segunda de Crónicas 7:15, que dice, y ahora pues estarán atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y esto se activa en cualquier lugar donde invocan el nombre de Dios, donde verdaderamente están con ese temor hacia Él y le aman de corazón, le sirven a Él con integridad. Gloria a Dios. Porque, amada iglesia, el diablo quiere destruir tu vida a como haya lugar, y que el Señor lo reprenda. Destruye la vida espiritual de muchos. Llámese pastores, líderes, lo que sea. Muchos caen en el error, caen en pecado, y a veces no quieren reconocerlo. Y eso es un grave problema. Es un grave problema por la sencilla razón de que, dígame usted, ¿qué hace un ciego guiando a otro ciego? Dice que ambos se pueden ir al barranco. Hablaba con un hermano en cierta ocasión y me decía que su pastor había caído en adulterio. No quise yo, como quien dice, hacer que el hermano se sintiera mal, y yo simplemente sí le dije, hermano, pero ¿qué hace usted ahí? Si está confirmado, si hay pruebas, porque a veces se levantan falsos. Gente que por difamar a alguien puede tildarle a alguien de que está en pecado, que está en el error. Pero cuando son casos comprobados, la situación tiene que cambiar. Alguien tiene que salir inmediatamente de allí y buscar un lugar donde se le predique el evangelio completo, un lugar donde se le predique la palabra de verdad, donde tengan una doctrina que verdaderamente le dé duro al pecado, porque si le vamos a sobar la espalda al pecado, estaríamos mal. No podemos. Definitivamente no podemos. Todos queremos verdaderamente coronar esta carrera. Todos queremos llegar hasta la meta final, porque sabemos que allá nos espera un lugar tan precioso,
un lugar tan precioso que vamos, que aquí lo hemos predicado, que aquí se nos ha predicado lo mismo. Hemos leído la palabra de Dios y sabemos que allá en el cielo están esas calles de oro, ese mar de cristal, ese río que alegra la ciudad de Dios. Y allá está nuestro amado Jesucristo, y allí le veremos cara a cara tal como Él es. Y allí será ese momento tan precioso donde se nos dirá: hijo mío, hijito mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¡Qué felicidad, amada iglesia! ¿No le alegra saber eso? ¿No le alegra saber que aquel que dijo: me voy pues, dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para acá donde yo esté, vosotros también estén ahí, que ustedes y nosotros pues vayamos a ese lugar a gozar de ese lugar tan especial que está preparado para los hijos de Dios. Mientras estemos en esta carne, mientras estemos aquí en la tierra, cuidémonos y guardémonos para Dios. Busquemos de la mejor manera de afirmarnos en el Señor, no claudicando entre dos pensamientos. Así que es necesario. Yo sé que el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre conoce tus debilidades. Él te va a atacar ahí en esa área débil donde él cree que tú le puedes fallar a Dios. Y después, ¿qué va a hacer? Él mismo se convierte en acusador. Él se va a reír en tu cara y aquello, porque dice su palabra que no hay nada oculto que no sea revelado. Saldrá a la luz. Esto viene siendo como la mujer encinta. Mucho puede estar escondiendo el embarazo, pero a los 9 meses ese bebé o esa bebé va a nacer. Y véanos, nazca antes. Mucho cuidado, amada iglesia. Cuidémonos, guardémonos, honremos a nuestro Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito el Señor. Recordemos que Dios es real. Y Él nos está dando oportunidades, le está dando a aquel amigo que todavía está ahí pensando: ¿será que estos hermanos dicen la verdad? ¿Será yo? Pero por eso dice su palabra que por su fruto los conoceréis. Y eso es importante, amada iglesia. Guardemos nuestro testimonio. Somos cartas leídas. Dije primeramente de Dios, ¿verdad? Pero sabe que nuestros vecinos nos conocen. Aunque a veces nosotros no los conozcamos a ellos. Pero de repente ahí dicen: bueno, y este va para la iglesia. Lo están observando. Y por ahí al ratito de repente llegó de la iglesia y se le olvidó que era cristiano y empezó a decir cosas feas por ahí. Hasta le llegó a reclamar por algo insignificante. Eso es mal testimonio. Procuremos marcar la diferencia como verdaderos cristianos. Oh, gloria a Dios. Así que el que encubre su pecado no prosperará, dice el verso que leímos. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lindo alcanzar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios nos alcanzó desde el momento en que nosotros pasamos al frente y recibimos a nuestro amado Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Allí Él perdonó nuestros pecados, escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Mire qué lindo y maravilloso es eso. Procuremos entonces estar siempre así y no caer nuevamente e irse a pecar. Mucho cuidado, mucho cuidado. Oh, gloria a Dios. Es importante ese respeto, esa reverencia hacia Dios. Es importante pensar que Dios no es cualquier cosa. No.
Él vive y permanece para siempre. Y Él siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Oh, gloria a Dios. Así que si alguien ha cometido pecado, no dude en ponerse a cuentas con Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de todos nosotros. Es importante traer nuestras cargas a Él, humillarnos delante de Él, ser mansos y humildes de corazón. ¿Para qué? Porque dice su palabra: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe que si nos preguntásemos quién hoy en día no tiene problemas en esta vida? Creo que si dijera, levanten la mano los que no tienen problemas. Sinceramente, quizás más de alguno la levantaría. Dirían, para marcar la diferencia. Pero ¿qué tipo de problemas? Sabe que hay pruebas, hay batallas, hay luchas en esta vida. Vivimos momentos difíciles que verdaderamente los tiempos que vivimos, como que todo estuviera en contra del ser humano. Pero no pierda la fe, no pierda la esperanza. Dios está de nuestro lado. Así que no le dejes a Él y Él no te dejará a ti. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio, la única esperanza, Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Él es el príncipe de paz. Nosotros como cristianos debemos ser los más felices, los más contentos, los más gozosos. Y les pudiera poner ejemplos, pero el tiempo ha avanzado. Saben que aún los grandes siervos de Dios, como David cometió pecado. Y aquí quedó escrito en este libro sagrado, en la palabra, que para recordarnos que aún el dulce cantor de Israel cometió pecado. No con esto le digo, arrópese con eso y diga, si él lo hizo, yo lo voy a hacer también. De ninguna manera. Porque el pecado que cualquiera cometa trae consecuencias. ¿Sí? Por mucho que se humilló, lea el Salmo 51 de principio a fin y dése cuenta que desde donde dice que en pecado me concibió mi madre. Desde dónde empieza el pecado y todo ese tipo de situaciones, no voy a abundar en ello, pero es importante reconocer que nadie está exento de cometer pecado, de cometer errores, de cometer faltas. Incluso a veces le fallamos a nuestro Dios con solo pensar mal del hermano o de la hermana, el hermano que no vino esta noche. ¿Sí? Hay que orar por los que no vemos esta noche aquí. Eso es lo que debemos hacer, para que Dios toque el corazón y ellos sientan ese anhelo, ese deseo de venir a gozarse juntamente con los que se gozan. Y ya para concluir, gloria a Dios, déselo fuerte si es para Él. El verso que leímos, Proverbios 28:13, amada iglesia, este versículo nos anima a ser honestos con Dios y a ser honestos con nosotros mismos y a ser honestos con todos los demás. Y sabe que al hacerlo alcanzamos misericordia y alcanzamos también el perdón de Dios. Y solo de esa manera Él nos permite
crecer y prosperar espiritualmente. Y agréguele todo lo demás. No solamente espiritualmente, en todas las áreas. Nos da más inteligencia, más sabiduría. Y todo lo que hagamos, que lo hagamos para el Señor, Él mismo nos va a ir capacitando, porque para Él lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si están de acuerdo conmigo, pónganse sobre sus pies en esta hora. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, bendito el que vive. Mi alma te alaba. Qué lindo es el Señor. Siempre nos habla. Alguien podrá decir, ese mensaje no fue para mí porque yo no peco. Ese mensaje a lo mejor el Señor me lo dio a mí para mí. Pero si usted quiere un poquito, es para usted también.